Escuchemos la palabra del Señor para este pueblo. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncianle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido por la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar yo? Respondo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño. Recoge los corderos en su brazo, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Palabra del Señor. La segunda lectura viene del libro de los Salmos, el Salmo 85, versos 1 y 2. Señor, tú has sido muy bueno con este país tuyo. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados. Y luego versos 8 al 13. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia
mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y le preparará el camino. Esta es palabra de Dios. La tercera lectura del día de hoy es la epístola, que es la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Es el día del Señor. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? En santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en la cual mora la justicia. Por lo tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Las palabras de Dios. Vengan conmigo a la lectura del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es un pasaje fascinante. Tiene carita de sencillo, pero es bien complejo. Es bien complejo. Y nos habla de este encuentro entre lo efímero y lo eterno. Nos dice que todo lo que antecede a la llegada del Mesías, en Marcos. Hoy en día existen muchos eventos que siguen ciertos protocolos, eventos de
política, de seminarios de filosofía, de las diferentes áreas del conocimiento humano. Hay simposios de medicina, hay visitas de presidentes, de reyes. Hace poco nos visitaron el príncipe de Inglaterra. Y hay todo un protocolo, ustedes se fijaron en la prensa y en los medios de comunicación cómo se hizo un gran despliegue, ¿verdad? Entonces, antiguamente también estos eventos requerían cierta presentación, cierta preparación. Entonces había un vocero que iba adelante anunciando, ¡hey, el rey viene! O viene fulano de tal. Y la gente se afanaba en tener la calle impecable y rociar agua para que el polvo no fuera a ser molesto para los visitantes o el visitante principal. Y igual que ahora, si las grandes personalidades visitaban, así era también de importante el protocolo que se seguía. Entonces hoy asistimos a un encuentro, como les dije antes, entre lo efímero y lo permanente, lo que tiene que permanecer para siempre. De eso nos habla el texto de Marcos. Entonces es así como el Evangelio de Cristo es anunciado por su mensajero y su camino debe estar preparado. Antes de seguir adelante quisiera hacer algunas apreciaciones hermenéuticas. Entre los pasajes, los diferentes contextos que alcancé a ver, entonces noté que hay circunstancias, que hay elementos como los lugares, los vestuarios, las motivaciones que se recrean en cada pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 85, comienza diciendo tu tierra Jacob, y Jacob es sinónimo de Israel. Ahí nos está hablando de una nación, de un lugar. Y Isaías dice que en Isaías había ocurrido la caída de Babilonia y había irrumpido en ese contexto la llegada de Ciro, el rey de los persas y de los medos. Entonces no salían de un sufrimiento cuando entraban en otro. Y por eso Isaías se titula, comienza diciendo, este es el libro de la consolación para mi pueblo. Y habían recibido mucho castigo por compaginar con la idolatría de los paganos. Pero aquí viene el consuelo de Dios y en Isaías también habla de un lugar que es el desierto. Y habla de un paisaje cambiante, de las flores que se marchitan, de que aplanen lo que está demasiado protuberante, a transformar ese paisaje. Y el desierto ciertamente es un paisaje cambiante, cambia de la noche al día. Tú te acuestas en un lugar y amaneces en otro. Entonces, ya estamos metiéndonos en el tema de la transformación. En Marcos también nos habla de varios lugares. Nos habla de Judea, de Jerusalén, nos habla del río Jordán, gran historia, mucha poesía anclada con el río Jordán, antiquísimo. Y también nos habla del desierto en el que se ubica Juan para hacer su tarea de precursor, de pregonador, de anunciador. En cambio, Pedro tiene una gran ilusión. Pedro nos habla, él se sitúa en la espera. Pedro aguarda esa distancia. Para Pedro ya no hay lugar, donde sea él puede esperar. Por la gracia y la segunda venida esta vez. Entonces dice que los elementos eran como la tierra, el aire, el fuego, el agua. Dice que esos serán destruidos, serán quemados. Entonces,
Pedro tiene ya una conciencia de lo temporal, de lo que ya ha sucedido. Los pasajes también nos hablan de vestuario y de trajes. Por ejemplo, en el Salmo 85 comienza con una cobertura de perdón. De eso están cubiertos. Porque no hay traje que pueda cubrir el pecado. En Isaías habla de la efímera belleza, como esa descripción física que ya les dije antes, ¿no? Ese paisaje cambiante que se transforma. Y dice que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y seguimos adelante con Marcos, comparando estos, brevemente, ¿no? Muy someramente. El vestido de Marcos está hecho de pelo de camello. Tiene un cinto de cuero. Y este vestido habla, paramos aquí un momentico, de la vestidura de los profetas. Si nos vamos a Zacarías 13, 4, o a Segunda de Reyes, en el capítulo 1, del 7 al 8, nos describe cómo estaba vestido Elías. Era un camello, tejer el pelo de camello. Entonces no era cualquier traje, un poco rústico creo yo, pero resistente, sencillo, humilde. Tú veías a alguien vestido con ese pelo de camello y pasaba desapercibido. Y eso es lo que los profetas quieren, pasar ellos desapercibidos. Lo importante es el mensaje. Lo importante es ser ellos la voz de Dios, no su indumentaria. Entonces, esto es en parte una conexión del vestuario de Elías. Estaba ataviado como todo un profeta. Sobre él se cernía grandes profecías. Y él estaba dando cumplimiento cabal a esto. Entonces también habla de su servicio, de su modestia, de su negación a sí mismo y de su compromiso. Pedro, en cambio, nos habla. Pedro es menos físico y nos habla de una manera santa y piadosa de vivir. Quizá porque eso habla mejor de nosotros que nuestro vestuario. Habiendo hecho este cuadro comparativo breve sobre los diferentes pasajes, ahora sí me centro en Marcos y les decía que tenía apariencia de sencillo, pero que no lo es, porque desde el comienzo Marcos habla de que Cristo es el Evangelio, está encarnado, ahí está el verbo hecho carne, Él es el Evangelio. Y así inicia su relato Marcos. Es el portador de la buena nueva. Y en contraste con todos esos pasajes caóticos y llenos de crisis, este Evangelio de Cristo en persona, el Hijo de Dios, nos viene a traer paz, justicia, misericordia, perdón. Ese perdón al que está ministrando Juan. Entonces, importante y gloriosa noticia para la humanidad, una noticia que no cesa en ser fresca. Y ese es el camino que ha estado preparando Juan. Entonces Jesucristo es el autor del Evangelio. Las buenas nuevas vienen en su nombre. Él mismo es el Salvador. Y también nos damos cuenta por el parangón que acabamos de hacer, que este Evangelio comenzó hace mucho tiempo. Es viejo, pero es fresco. Es antiguo, pero es vigente. Era plan de Dios desde antes. Entonces Jesucristo, ahí lo podemos ver reflejado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento anunciado por los antiguos profetas. Hicieron lo mismo que hizo Juan después. Y
Y hay certeza de eso en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en Malaquías o en el mismo pasaje que nos ocupa hoy de Isaías 40. Entonces Juan el Bautista nos surte de algunos detalles. Por ejemplo, dice, ahí viene el que es más poderoso que yo. Él es consciente de su importancia, pero es más consciente de la importancia de Cristo. Y es esa la que manifiesta. Entonces dice que no es ni siquiera digno de agacharse y de amarrarle las sandalias o desatárselas, porque los esclavos eran quienes hacían eso. Los esclavos descalzaban a los visitantes, les lavaban los pies, y él ni siquiera se siente digno de hacer eso. Otra cosa de la que se ocupa Juan es de bautizar. Y ahí está una conexión con el arrepentimiento, que es cambiar de parecer, cambiar de conducta, ser consciente que he estado actuando mal, pensando mal, diciendo mal, y decido cambiar eso. Entonces, su impacto fue enorme, porque los judíos no se bautizaban. Los judíos bautizaban a los que venían a la fe de ellos, pero los judíos no se bautizaban. Y vamos a ver que en Juan o en Lucas le toman cuenta, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú a quién estás bautizando? ¿Por qué esto? Por eso, porque les pareció chocante, les irritó. Entonces, Juan, en su negación de sí mismo, en el solo hecho de vivir en el desierto, quiere decir que era un hombre que podía prescindir. Estaba más allá de lo inmediato. Vivía en el desierto sin que nada lo distrajera. Ahora, el desierto es un lugar muy peligroso, lleno de cambios, como les dije antes, de clima, de animales muy, muy peligrosos. ¿Ya? Me imagino que habría que ver uno que otro maleante por ahí, pero ¿qué le iban a robar a Juan? Entonces, y su comida también estaba hecha de cosas simples, de langostas. Estuve merodeando cuáles langostas serían. En algunos eruditos anotan que podría tratarse de saltamontes, como estar en Santander y comer hormigas culonas, raboncitas, yo no sé. Entonces, él se alimentaba de eso y de miel silvestre. Entonces, me imagino que el postre siempre fue miel. Y este es el hombre que da anuncio. Ese es todo el protocolo de Cristo. No hubo más. No hubo una alfombra roja, no hubo lámparas, no hubo una orquesta, nada de eso. Un hombre con un vestuario muy sencillo, casi feo, y no muy atractivo, su forma de presentarse, pero ese es el profeta. Ese es el profeta. Entonces, hay varias reacciones con respecto a estos pasajes. Una reacción con respecto al perdón, ¿cierto? Y ahí va, o antes del perdón, el arrepentimiento. Y otra reacción con respecto a nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué tal nosotros como lugares? Los caminos son lugares transitorios. A veces nos queremos quedar en los caminos. Las sendas son pasajes de paso. A veces nos acomodamos. ¿Qué tal nosotros en el desierto? Con nuestros desiertos. ¿De verdad somos nosotros un paisaje que preparamos para cuando nos encontremos con Él? Nosotros como camino, como entrada, como río Jordán, hay en nosotros esa frescura, hay en nosotros el paisaje del perdón,
del arrepentimiento real. Hemos tenido nosotros ese encuentro entre lo efímero y lo eterno con Dios. ¿De verdad lo hemos tenido? ¿Lo hemos refrescado? ¿Qué tan santa y piadosa es nuestra vida? Esta es una situación que he estado pensando. Nosotros como lugar, nosotros como paisaje, nosotros como llamados a lo eterno. Es bien profundo, por lo menos para mí sí lo ha sido. Los dejo con estas reflexiones. Y la invitación es a seguir los pasos de Juan. Su sobriedad, su sencillez, su humildad, su compromiso con el Señor. Y esa fascinante capacidad de identificar lo pasajero, lo que no es importante, de lo importante. Cuando José Antonio llegó a Brasil, él contactó a un señor francés por internet. Y no se conocían y él decidió recibir a José Antonio. Y José Antonio llegó a la 1 de la mañana a Curitiba. Y este hombre estaba despierto en la puerta de su apartamento. Y lo siguiente que hizo fue tomar una botella de vino y le dijo, importante. Y le dio la bienvenida. Ojalá nosotros tengamos algo importante para la bienvenida del Señor. Es palabra de Dios.